Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión del capítulo de enfermería de la Sociedad Mexicana de Trasplantes. Le voy a ceder la palabra a la enfermera Guadalupe Muñoz. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenidos todos a esta sesión nuevamente del capítulo de enfermería. Hoy tenemos una profesional en el tema que nos dedicará estos 60 minutos. Y para presentarla, bueno, no quiero robarme el tema. Dejo a la licenciada Zulem para que ella nos haga la presentación de nuestra ponente. Sí, Adelante, muchísimas gracias. Gracias, Lupita. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión del mes de febrero. Para mí es un honor presentarles a la licenciada en enfermería, Noemí Gutiérrez Hernández. Ella, además de ser enfermera, es enfermera perfusionista y trabaja perfectamente bien con el equipo que utilizamos durante el proceso de la cirugía de trasplante hepático, recuperador celular. Y para mí tengo el honor de presentárselas, así que la escuchamos con el tema. Noemí, bienvenida. Muchísimas gracias. Agradezco enormemente la invitación a la Sociedad Mexicana de Trasplantes. No es la primera vez que estoy participando en la sociedad y de verdad me da muchísimo gusto. Y como les comentaron, el día de hoy voy a hablar acerca del recuperador celular. Espero que sea de utilidad para ustedes. Ok, aquí normalmente hablar de recuperador celular implica hablar de sangrados, sangrados que en algún momento todos como profesionales de la salud nos ha tocado visualizar. Puede ser un sangrado menor o sangrados muy importantes, y el recuperador celular es una herramienta que nos puede ayudar muchísimo en el tema de sangrados dentro del quirófano. Y obviamente, pues, una parte importante es hablar de la hemoglobina que se encuentra dentro de la sangre, y pues una de las funciones importantes es el transporte de oxígeno. Y pues generalmente cuando hablamos de transporte, pues obviamente va a transportar el oxígeno a nuestro cuerpo. Y aquí voy a hacer referencia a que la sangre que tenemos nosotros tiene que ver mucho con el peso que se tenga de acuerdo a los pacientes. Puede ser un paciente adulto de 70 kilos y el volumen de sangre es completamente diferente a un paciente adulto de 50 kilos. Por eso coloco esta diapositiva, porque generalmente cuando hablamos de sangrados importantes, a veces nos vamos con que es un paciente obeso o que tiene mucho peso. Y entonces el volumen sanguíneo cambia de acuerdo al peso del paciente y pues también en algunos casos, como los pacientes pediátricos, de acuerdo a la edad. Hablar de recuperador celular implica que el uso del recuperador celular tiene más de 30 años que se usa en el mundo. No es un tema nuevo. Sin embargo, en México, el uso del recuperador celular fue en el año 1992. Se inició con pruebas de campo en el Instituto Nacional de Cardiología, y la licenciada Marcela Guajardo, de una empresa que tiene que ver con cirugía cardíaca, trasplantes, se encargó de importar este equipo y obviamente que se implementara en diferentes hospitales. Inicialmente se tuvo el recuperador celular en hospitales en donde se realiza cirugía cardíaca, pero el equipo no es exclusivamente para esta especialidad. Los equipos han cambiado años con años. Obviamente implica que ahorita, al igual que los celulares o las laptops, pues tienen que ir modificándose, y al igual este tipo de equipos que van a facilitar el manejo y obviamente resolver problemas de sangrados en las cirugías. Como les comentaba, generalmente asociamos el uso del recuperador celular
para cirugía cardíaca o para pacientes testigos de Jehová. Y la idea con esta presentación es conocer que existen otras especialidades en donde podemos utilizar este equipo o esta herramienta. Aquí me gustaría hacer un paréntesis porque dependiendo en donde tengamos nuestra formación como profesionales de la salud, podemos llamarle recuperador celular. En algunos centros pues les dicen cell saver o autotransfusión, y aquí pues implica que es lo mismo pero con diferente nombre, y entonces pues desde ahí partir, porque a veces pues no, si yo escucho decir recuperador celular o escucho decir equipo de autotransfusión o terapia de autotransfusión, que yo sepa que estamos hablando de lo mismo. Y bueno, sí, ¿qué es la recuperación celular? ¿Qué es lo que hace? Y una de las funciones que realiza el equipo como tal de autotransfusiones, recuperar glóbulos rojos en el área quirúrgica. Y esto que tiene que ver que una vez que el paciente tiene una incisión, nuestro cirujano va a utilizar un aspirador y lo va a enviar, lo que aspire, lo va a enviar al equipo y va a recuperar solamente glóbulos rojos. En el mundo no existe algún equipo hasta este momento que recupere plasmas o otro tipo de componente. Hasta este momento, los recuperadores celulares solamente se encargan de obtener glóbulos rojos de nuestro paciente. Y obviamente este equipo puede ser utilizado en el acto quirúrgico, pero también en este momento los equipos tienen un programa especial que pueden ser utilizados ya sea en la terapia posquirúrgica, en las terapias intensivas, dependiendo en dónde se encuentra el paciente posterior a la cirugía. Los recuperadores celulares tienen diferentes fases y lo interesante es saber cómo funcionan para que yo obtenga el mayor beneficio de este tipo de equipos. La primera fase va a ser que nuestros cirujanos a la hora del acto quirúrgico, por medio de un aspirador, obviamente va a aspirar todo lo que esté en el campo quirúrgico, pero al mismo tiempo lo va a anticoagular. Todo lo que se aspire va a ir a un contenedor, lo va a filtrar y ahí lo que va a hacer es el equipo como tal lo va a centrifugar y va a seleccionar los eritrocitos. Todo lo que no sea eritrocitos lo va a mandar a una bolsa de desechos y posterior a esto va a hacer un proceso de lavado. Mediante el proceso de lavado vamos a eliminar el anticoagulante que utilizamos al aspirar. Y esto es muy importante porque a la hora que yo obtenga los glóbulos rojos voy a estar segura de que no hay rastros de anticoagulante que me pudieran generar a lo mejor un sangrado posterior al uso del recuperador celular. Y aquí, pues obviamente es importante conocer que podemos utilizar diferentes anticoagulantes. El más usado para la cirugía de trasplantes es el ACD, que es la imagen que ustedes ven en mi diapositiva, que es citrato, pero sin embargo se puede utilizar heparina. Y hago hincapié que a la hora que hacemos el uso del recuperador celular, el anticoagulante que utilizamos lo eliminamos hasta un 99.9%. Obviamente, si yo no utilizo un anticoagulante, no voy a poder recuperar glóbulos rojos. Y la imagen aquí pues puede ser muy explícita, que se van a formar trombos que no me van a permitir recuperar glóbulos rojos. Por eso es tan importante a la hora de que yo esté haciendo ese aspirado que les menciono, utilice un anticoagulante. Este es un esquema y voy a resumir lo que les mencionaba en las fases. Este es nuestro paciente. Nuestros cirujanos lo que van a hacer es con la incisión que puede ser en el tórax, obviamente pues aquí estamos hablando de trasplantes, pero existen otras especialidades. Entonces, cuando yo tenga la incisión en nuestro paciente, existe una línea o un aspirador que va conectado a un reservorio que está en el equipo, en donde todo lo que aspire lo voy a enviar aquí. Una vez que está aquí, se va a filtrar.
se filtra, se quedan ahí los coágulos, el hueso, grasa, y entonces nuestro equipo lo que va a hacer propiamente lo va a centrifugar. Selecciona los glóbulos rojos y lo que no es glóbulos rojos lo tira, y entonces lavamos y en una bolsa como si fuera paquete globular ahí vamos a colocar los glóbulos rojos de nuestro paciente. No necesitan refrigeración porque son glóbulos rojos que los vamos a recuperar y se los vamos a devolver a nuestro paciente. ¿Cómo se los vamos a devolver? Pues ya sea por una vía periférica o por un catéter. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que son los glóbulos rojos del paciente y no necesitan ningún proceso más que el que realiza el recuperador celular. Ok. Les mencionaba que los recuperadores celulares van cambiando y obviamente la tecnología va mejorando. Por ejemplo, esta imagen es la imagen de un recuperador celular que es de modelo extra, en donde lo que hace es cuidar que el proceso de recuperación celular lo hagamos de manera correcta. Si ustedes se dan cuenta aquí, nos marca una presión del equipo en donde yo puedo controlar esa presión, pero dicen, bueno, ¿y para qué controlo esa presión? Lo que voy a hacer es cuidar los glóbulos rojos que no se destruyan. Por eso es importante tener equipos con la mejor tecnología para permitir que yo le devuelva a nuestro paciente glóbulos rojos, pues que sirvan, que no estén lisados. Además, este equipo permite que al personal que lo está manejando no le genere estrés. ¿Por qué? Porque lo vas a poder programar de manera automática, que no te estreses, que estés tranquila a la hora de realizar la terapia, pero adicional a eso contiene programas específicos de acuerdo a la cirugía que voy a tener. Y todavía lo más importante es que a todos los que hemos tenido un sangrado en donde empieza un estrés tanto de anestesia como de cirugía, como de nosotros como personal de enfermería o perfusionistas o quien esté en una sala en donde está sangrando un paciente y es un sangrado muy, muy importante, los equipos tienen programas de emergencias, como es el caso de este equipo, en donde yo oprimo un botón y todas las fases que les mencioné las va a hacer de manera más rápida. ¿Y para qué es eso? De tal manera que si yo tengo un sangrado importante, el paciente no tenga problemas hemodinámicos y nuestro anestesiólogo pueda resolver el problema por pérdida de volumen sanguíneo. Y eso es muy importante porque me estoy asegurando de que si yo soy buena manejando los equipos, tenga un equipo que me ayude todavía más a tener control del sangrado y obviamente pues estresarme lo menos que se pueda, pero lo más importante es que nuestro paciente esté bien y no tengamos problemas por la pérdida de sangre. Esto que les muestro aquí son los consumibles o los desechables que se colocan en los equipos de recuperador celular y ustedes se van a dar cuenta que a lo mejor son diferentes componentes. Estos componentes se encuentran en una caja en donde vienen todos lo que les muestro aquí, que este es el contenedor de sangre cuando se aspira. Si ustedes se dan cuenta, tiene unos taponcitos que ayudan a quienes manejamos este equipo, el armado sea rápido, porque si yo tengo un sangrado importante, pues lo que menos quiero es que ese sangrado se vaya al aspirador de la calle. Entonces, para mí es importante mantenerlo aquí para que yo lo pueda procesar. Entonces, todo esto viene en una caja, es estéril, se utiliza uno por paciente. Yo puedo recuperar desde 55 mililitros de sangre o si tengo, por ejemplo, un trasplante de hígado, puedo recuperar 5, 6, 7 litros del volumen sanguíneo de nuestro paciente con el mismo desechable. Y eso garantiza pues que le voy a dar un beneficio al paciente. Adicional a eso, tengo esto que ven ustedes aquí, que nosotros les llamamos campanas. Visualmente todas son del mismo tamaño, pero tienen capacidades por dentro diferentes. ¿Qué tiene que ver esto? Pues que de acuerdo a la campana que yo seleccione, es de acuerdo a la necesidad que voy a tener a la hora de procesar la sangre de acuerdo a la cirugía.
Si ustedes se dan cuenta, miren, aquí está el desechable. Estos códigos, estos taponcitos que están aquí, son muy importantes para nosotros porque nos permite el armado, como les mencionaba, de manera fácil. Esta es la línea de aspiración que el doctor, el cirujano utiliza para aspirar todo lo que se encuentra en el campo quirúrgico y enviarlo a este que es nuestro reservorio o nuestro contenedor. Aquí esta imagen que les muestro, las casas que se encargan de fabricar los recuperadores celulares nos brindan una sugerencia de acuerdo a lo que les mencionaba, de acuerdo al tamaño de la campana. Generalmente, en las cirugías de trasplantes, pues como normalmente tienden a sangrar mucho, utilizamos tamaños de campana de 225 mililitros. Aquí está una imagen más cercana de las campanas que les mencionaba. Estas campanas es parte del desechable y se coloca dentro del equipo del recuperador celular. Aquí están imágenes del equipo y la forma en que se va instalando el desechable dentro del equipo que les mencionaba. Y aquí ya tenemos una imagen obviamente con sangre. Ustedes si se dan cuenta, no alcanzo a ver el cursor, pero bueno, ustedes se dan cuenta que esta es un recipiente muy parecido al Canesten. Este recipiente recibe todo lo que aspiramos del campo quirúrgico. Ahí se conecta el aspirador. Eso blanco que ven ustedes por dentro es el filtro que tenemos. Lo filtramos y entonces ya mandamos todo esto al equipo para que pueda hacer la centrifugación y la selección de los glóbulos rojos viables. Tengo un video muy chiquito que va a permitir ilustrar un poquito más cómo funciona el recuperador celular. Espero que lo puedan visualizar. Si no lo visualizan, por favor, Zulem, ¿me ayudas? Ok, esa es una campana en donde se ve más cerca la centrifugación, en donde vean en la parte inferior están los glóbulos rojos que vamos a recuperar y en la parte superior es lo que se va a desechar, se va a mandar a la bolsa de desechos. Aquí está otra vez nuestra campana en donde está centrifugando, pero existe una imagen en donde aquí está los glóbulos rojos que le vamos a devolver a nuestro paciente. Si ustedes se dan cuenta, de este lado llega todo lo del recuperado y por este lado nuestro anestesiólogo nos regala un Filtriset porque es necesario filtrar con un equipo de sangre y entonces le devolvemos los glóbulos rojos al paciente. Y ahora sí ya viene el video. Es muy chiquito, pero va a ser muy ilustrativo. El aspirador del campo operatorio, aquí está nuestro reservorio, lo filtra, glóbulos rojos. Aquí está nuestro equipo donde está centrifugando, selecciona los glóbulos rojos. Del lado derecho sale todo lo que es los desechos. En la parte superior está el anticoagulante, los glóbulos rojos que le devolvemos al paciente. Si ustedes se dan cuenta, el equipo está haciendo el proceso de recuperación, pero también le estamos devolviendo al paciente. Vean, aquí se visualiza perfectamente cómo está centrifugando y aquí está la bolsa de desechos. Esto es todo lo que nos sirve, incluyendo los glóbulos rojos que no son funcionales, los tira a esa bolsa de desechos y nuestros cirujanos pueden operar con toda la tranquilidad del mundo, por si tuvieran algún problema, bueno, pues se recuperan los glóbulos rojos y se los devolvemos. Ok. Hablar de recuperador celular no implica que nada más es para cirugía cardíaca o para trasplantes. Implica que existen otras especialidades en donde se puede utilizar sin ningún problema. Obviamente, cirugía cardiovascular, trauma y ortopedia, cirugía torácica, cirugía vascular, trasplantes, urgencias, obstetricia y ginecología y neurocirugía. Pero como el día de hoy, pues tenemos que hablar de trasplantes, pues obviamente el recuperador celular puede ser utilizado en trasplantes de hígados. Y esta es una imagen en donde se ha utilizado el recuperador celular en trasplantes de hígados, trasplantes cardíacos.
y también en trasplantes de pulmón. ¿Por qué? Porque son procedimientos que tienden a sangrar de manera importante. No en todos, pero en la gran mayoría. Cuando hablamos de indicaciones de autotransfusión, hablamos de que se puede utilizar en pacientes que están sensibilizados con múltiples anticuerpos, antecedentes de reacciones transfusionales graves, pacientes testigos de Jehová y pacientes que tengan tipos de sangre en donde no se tenga tanta disponibilidad de sangre en el hospital, por ejemplo, o negativos, o pues obviamente en donde no hay, por el tema del COVID, sabemos que las donaciones de sangre han disminuido y en esos casos, si yo creo que mi paciente va a sangrar y tengo poca disponibilidad en banco de sangre, puede ser un candidato a usar el recuperador celular. Sin embargo, no es un tema nada más de este tipo de pacientes. La indicación número 1 que nos hablan los estudios o las guías es cuando yo piense que nuestro paciente va a tener una pérdida de volumen sanguíneo del 20% o más, es la indicación para utilizar el recuperador celular. Aquí la Asociación de Bancos Americanos, ellos hacen hincapié en esta indicación y muchos de los estudios que hay en el mundo hablan de utilizar en esta indicación el recuperador celular y nos hacen hincapié en, por ejemplo, en esta imagen, por ejemplo, un paciente de 70 kilos que tiene un volumen sanguíneo de 4,550, su volumen del 20% sería 910 mililitros. Pero vean cómo cambia cuando el paciente pesa 50 kilos. Por eso es importante no perder de vista que tenemos pacientes con diferentes pesos, que obviamente pues el volumen sanguíneo va a cambiar y también puede ser un prospecto para utilizar el recuperador celular. Ustedes van a decir, bueno, ¿por qué Noemí pone este estudio aquí que tiene que ver con gineco? Pero para mí es muy importante mencionarles que el recuperador celular o los glóbulos rojos que recuperamos son glóbulos rojos que sirven. Este estudio hace una comparación acerca de los glóbulos rojos del banco de sangre comparados con los glóbulos rojos del recuperador celular. Y lo interesante aquí es que vean que el porcentaje de hematocrito, vean, no hay diferencia, o sea, realmente el recuperador celular tiene glóbulos rojos que son del paciente y los del banco de sangre son glóbulos rojos de un paciente que no sabemos quién es. Adicional a eso, vean el tema del 2,3-DPG, que en lo recuperado sí tenemos y tenemos una diferencia con el del banco de sangre. Adicional a eso, hay que recordar que los paquetes globulares del banco de sangre tienen un alto porcentaje de potasio, glucosa y lactato, y eso no lo vemos en los glóbulos rojos del recuperador celular. Y si ustedes se dan cuenta, pues los recuperadores celulares, lo que recuperamos con el recuperador celular, no tenemos anticoagulante, a diferencia del banco de sangre que sí tienen anticoagulante, que es el citrato. Esta es una imagen más cercana de lo que recuperamos con el equipo. Si ustedes se dan cuenta visualmente es pues glóbulos rojos que están ahí en una bolsa muy parecida a los paquetes globulares del banco de sangre y pues le van a ayudar al paciente durante su cirugía. Es inevitable hablar ahorita en los problemas que se presentan con el uso de paquetes globulares del banco de sangre. No es un tema que diga Noemí, es un tema que mencionan en diferentes estudios a nivel mundial y uno de los problemas relacionados al uso de paquetes globulares del banco de sangre es riesgos de neumonías, riesgos de transmisión de enfermedades virales, infecciones, obviamente la objeción religiosa, la poca disposición de grupos sanguíneos como son los O negativos y también errores técnicos en banco de sangre.
Estos son algunos de los estudios que encontré que hacen mención de lo que les comentaba acerca de infecciones nosocomiales producidas por el uso de paquetes globulares del banco de sangre. Vean ustedes aquí infecciones postoperatorias, obviamente el síndrome de distrés respiratorio. Y bueno, aquí es inevitable, no porque yo les diga que lo utilicen, pues lo van a utilizar. Existen asociaciones o existen guías, existen artículos en donde hacen mención que el utilizar el recuperador celular nos va a brindar un beneficio, pero lo más importante es que conozcamos que existen normas oficiales mexicanas, como es la que les coloco aquí, en donde nos hacen hincapié en un apartado específico de las indicaciones para utilizar el recuperador celular y el saber que funcionan estos equipos para que nuestros pacientes estén bien y disminuir el uso de paquetes del banco de sangre. Aquí, por ejemplo, les muestro estas guías, que es de las Asociación de Anestesiólogos Americanos. Existe, por ejemplo, este artículo que menciona el uso del recuperador celular. Y lo que les mencionaba, la norma oficial mexicana, les coloco aquí una imagen para que vean que existe y a veces pues no las conocemos, y vean cómo les dedican apartados especiales para mencionar que podemos utilizarlos, y adicional a eso nos dan pues las recomendaciones para utilizar el recuperador celular. Y comentarles pues que el uso del recuperador celular no es un tema exclusivo de los pacientes testigos de Jehová, porque generalmente decimos, bueno, tengo un paciente testigo de Jehová y entonces pues sí le pido el recuperador celular. Ya como les mencioné, se dieron cuenta que podemos utilizarlo en diferentes especialidades, y obviamente va a permitir que yo como enfermera, como cirujano, como anestesiólogo obtenga un beneficio de utilizar un equipo como estos tanto en el quirófano como en la terapia intensiva. Con esto pasamos, no sé, a la sesión de preguntas. Voy a dejar de compartir. Listo, muy interesante, Noemí, felicidades, sí vamos a dar inicio ahorita a comentarios, sí hay preguntas, tenemos ya preguntas, pero antes de pasar a ellas, pues bueno, saludos, te saludan colegas de Perú. Ay, gracias. Sí, saludos de colegas de Perú, específicamente, bueno, ahorita te digo el nombre. Más adelantito. Igual de nuestros colegas también de aquí, de nuestra República Mexicana, también te felicitan y te muchas gracias por tu presentación. Zul, tenemos algunas preguntas, ¿verdad? Sí, al momento están llegando. Hubert Rosado Viñegas nos hace la primera pregunta, Noemí. En el caso de los pacientes que son testigos de Jehová, ¿se ha tenido alguna objeción en cuanto a este tipo de terapéutica? ¿Hay algún problema? Fíjense que curiosamente los pacientes testigos de Jehová, o sea, llegan a las cirugías y te dicen, quiero el recuperador celular. El gran problema es que ustedes saben que los pacientes testigos de Jehová no aceptan sangre del banco de sangre, porque ellos tienen una creencia religiosa en donde dicen que en la sangre está el alma. Entonces, ellos son pro recuperador celular. De hecho, tienen unos comités que cuando alguna persona integrante, testigo de Jehová, se encargan de ver antes de su cirugía que en el hospital haya equipos como estos para utilizar el recuperador celular. Obviamente, muchos están muy informados, llegan con guías de este grosor, en donde tratan de convencernos a nosotros como personal de salud que el recuperador celular funciona. Y yo les podría decir que si platican con alguien que es testigo de Jehová, les va a mencionar todos los beneficios habidos y por haber. Entonces, la respuesta es,
ellos están a favor del uso del recuperador celular. Ok. Bueno, y en relación a esta pregunta, Hubert también pregunta, también menciona, ¿qué costo tiene este equipo? No sabemos si se refiere a la adquisición del equipo como tal por parte del hospital o a los consumibles por cirugía, pongámoslo así. Miren, aquí la terapia, decir costos, por ejemplo, tenemos colegas que están en Perú. Me metería en un rollo tremendo hablar de costos y dineros, y no es la idea. Lo que sí les puedo decir, la experiencia es, yo les comentaba en mi presentación yo puedo recuperar desde 50 mililitros de glóbulos rojos hasta 8 litros. Si ustedes trasladan, lo que tienen que investigar es cuánto cuesta un paquete globular y fuera de que cuesta un paquete globular, es saber que es sangre del mismo paciente que le vas a devolver al paciente, que no necesitaste gastar en que a lo mejor fueran muchos donadores y algunos de ellos los rechazaran. Obviamente implica el tener sangre en el banco de sangre, las pruebas, el almacenamiento, o sea, todo eso es costo. Yo decirles cuánto cuesta un desechable de recuperador celular, la verdad es que es complejo ver números. Creo que lo que sí les puedo compartir es que se venden los equipos, se venden los desechables. Si ustedes deciden, bueno, pues vamos a ver en algún hospital, a lo mejor tener una sesión y yo orientarles al respecto, porque ustedes saben que, por ejemplo, en México se trabaja mucho por medio de licitaciones. Entonces, a lo mejor te dicen, pues yo quiero comprar X números de desechables y a lo mejor el equipo no te lo cobro, pero tienes que llegar a un cierto volumen. O en los hospitales privados, en donde dices, sabes que yo tengo un caso, quiero que vengas, que me ayudes, y obviamente el costo cambia completamente. Yo la intención de estar aquí con ustedes es mencionarles los beneficios, que vean que funciona, que se utiliza en México y en otros países también, porque generalmente cuando yo inicié ya tengo unos ayeres utilizando el recuperador celular. De verdad que es impactante ver los frascos en quirófano en donde se desecha la sangre y después es muy complejo obtener sangre del banco de sangre. Ustedes no me van a dejar mentir, a veces tarda en llegar una unidad de banco de sangre más de 30 minutos. Sin embargo, el tener un recuperador celular en el quirófano implica que lo único que tengo que hacer es aspirar, procesar y devolver. Entonces, no quiero meterme en rollo de costos, pero si después dicen, bueno, Noemí, queremos ver algún hospital, yo con mucho gusto puedo tener un acercamiento con ustedes y les puedo ayudar sin ningún problema. Así es. Y cabe mencionar, Noemí, que, bueno, yo he sido testigo de utilizar este tipo de equipos y créanme que facilita muchísimo la vida durante el procedimiento quirúrgico, porque en realidad mientras se utiliza este recuperador celular, disminuye tiempo, disminuye pérdida y lógicamente todo eso tiene beneficio para nuestro paciente. Entonces, así es, tú bien lo dices, si habláramos de costos no terminamos ahorita, pero lógico, sí es un máximo beneficio para el paciente. Así es. Ahora otra cosa, hay estudios enfocados fuera de utilizar recuperadores. El utilizar el recuperador celular disminuye costos para el hospital, porque generalmente cuando utilizamos más de 2 paquetes globulares implica que el paciente puede durar más tiempo en el hospital. Lo dicen los artículos, no lo digo yo. Y el utilizar el recuperador celular han visto una mejora en costos. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener menos estadía en el hospital y obviamente reduces costos. Entonces, aquí meternos en un tema de dineros es muy complicado. La intención es que conozcan los beneficios y que sepan que los glóbulos rojos que obtenemos funcionan. Existen estudios en donde te dicen que pues está funcional el glóbulo rojo y te va a beneficiar al paciente. Así es. Y por mínimo que sea, ¿no?
porque hemos visto, por ejemplo, cuando se utiliza una pérdida, no sé, estamos hablando de 935 mililitros que se recuperan durante todo este proceso, son 935 mililitros súper importantes que se le van a recuperar al paciente en lugar de traer 3 o 4 o 5 concentrados eritrocitarios que van a dar el mismo volumen, pero que a veces no tenemos el mismo beneficio. Así es. Gracias, Noemí. Una tercera pregunta. Nos dice aquí, ¿qué pasa si se contamina todo lo que se aspira en el campo quirúrgico? ¿Hay alguna manera de cómo limpiar durante este proceso de aspiración? Bueno, no sé específicamente a qué se refiere con que se contamina. El equipo, como les mencionaba, aspira. Hablando de contaminar, por ejemplo, existen sustancias como el agua oxigenada, que todavía existen procedimientos, hablando de trauma y ortopedia, que para ellos es importante utilizar el agua oxigenada y el isodine. Generalmente cuando se inicia un hospital se les hace hincapié, ¿sabes qué? Esta sustancia no la puedes aspirar al recuperador celular. Entonces, son puntos que se van trabajando en el día a día cuando se va a iniciar propiamente el uso del recuperador celular. En el caso de trasplantes, decirles, pues, algo que contamine difícilmente. Nada más hacemos hincapié, por ejemplo, cuando van a hacer la conexión, si hay presencia de líquido biliar, no mandarlo al recuperador. Y esto es un trabajo que se tiene con los cirujanos y hacemos hincapié. Doctor, a la hora que haya presencia de líquido biliar, no lo mandes al recuperador, mándalo al aspirador de la calle, haz un lavado con solución y entonces ya podemos utilizar el recuperador celular. Así es. Y dentro de la explicación que tú dabas al inicio de las diapositivas con respecto a los consumibles, es importante que sepan los colegas que nos ven que se cuenta con 2 tipos de aspiradores, a uno que le llamamos aspirador de la calle, que es el que va a cubrir esa necesidad de aspirar lo que en determinado momento pudiera contaminarse en el aspirador, y el otro aspirador que va a ir directamente al recuperador celular, que es el que nos va a ayudar a determinar la recuperación de estos glóbulos rojos, ¿no? Es correcto. Así es. Muy bien, Noemí. El porcentaje de recuperación y de pérdida en los glóbulos rojos, ¿cuál es en una cirugía mayor? Aproximadamente, ¿qué porcentaje se está manejando? Algunos de los artículos nos dicen que el 50%. Entonces, bueno, si mi paciente perdió 1,000 mililitros, podría garantizar que por lo menos 500 mililitros fue lo que recuperamos. Ok, muy bien. ¿Cuál es la presión de succión que se utiliza en el aspirador para no hemolizar los eritrocitos? 150 milímetros de mercurio. Pero ojo, los manuales, las guías, si ustedes vieron la norma oficial, marca ahí menos 150 milímetros de mercurio. De esa manera protegemos. Pero bueno, aquí en el tema de trasplantes es importante saber que yo puedo tener un sangrado controlado, que no me va a generar ningún problema, pero también puedo tener un sangrado importante, no sé, una cava, una aorta, o sea, un vaso importante. La ventaja de tener un equipo que sea de la mayor tecnología es que yo puedo modificar esa aspiración. Si yo le digo a un doctor, sabes que no puedo subir más a la aspiración, me dice, Noemí, se me va a morir el paciente de todas maneras. Entonces, es importante cuidar la aspiración, pero también es importante tener equipos de la mejor tecnología que en el caso de tener una urgencia me permitan resolver un problema y en algún momento subir la aspiración para resolver y que el cirujano pueda visualizar el campo operatorio. Pero lo ideal es menos 150 milímetros de mercurio. Muy bien. Juan García nos pregunta, ¿las enfermeras o enfermeros deben de tener algún diplomado o algún curso de especialidad para poder brindar este procedimiento? Ok. Yo les mencionaban que mi preparación como tal tengo especialidades, soy profesionista y a nosotros a la hora de hacer la especialidad, obviamente, estos equipos
nuestros profesores nos dan una capacitación tremenda para poderlos manejar de manera adecuada. Pero también es cierto que en México existen hospitales, por ejemplo, de ortopedia, en donde no existe la figura como perfusionista, porque este es solamente para hospitales de cirugía cardíaca. Lo que se ha hecho en México para tratar de cubrir, por ejemplo, trauma y ortopedia es enfermeras quirúrgicas que desean conocer el manejo y recibir una capacitación como tal, se hace un curso específicamente para manejar estos equipos. Obviamente para cubrir la necesidad de esos hospitales, porque no existe la figura como tal de perfusionista. Y aquí voy a hacer un paréntesis. RICE, que es una empresa muy comprometida con el ámbito médico en México, se ha encargado de generar estos programas para ayudarle al personal médico que no cuenta con la figura de perfusionista. Y son cursos que llevan una preparación, que hay que tener la teoría, la práctica para que se lleve de manera correcta el uso del recuperador celular. Muy bien, es bueno saberlo. Y nos pregunta Eliseo Portilla, perdón. ¿Hay antecedentes del uso del recuperador para secuestro plasmático preoperatorio en paciente de trasplante hepático? No. El uso del secuestro no lo mencioné aquí porque es un programa especial, bueno, es un programa que tiene el recuperador celular, pero este programa está diseñado para cirugía cardíaca. Lo que hace este programa es, antes de que el paciente sea intervenido con cirugía cardíaca, lo que hace es extraer sangre del paciente. Yo la mantengo ahí, la separo en plasma rico, plasma pobre y glóbulos rojos y la mantengo en stand-by. Cuando el paciente entra en circulación extracorpórea, la sangre yo la tengo en stand-by, sale de circulación extracorpórea y los componentes que le retiré previamente al paciente, cuando termina la bomba o la circulación extracorpórea, se los devuelvo. ¿Para qué me sirve eso? Para no utilizar tantos componentes del banco de sangre. Pero esto es una terapia exclusivamente de cirugía cardíaca, por eso no la mencioné en esta sesión, pero si alguien está interesado, con mucho gusto, pues lo podemos ver o que me envíen sus datos y generalmente tengo sesiones para hablar específicamente de ese tema, pero esa es una terapia solamente para cirugía cardíaca. Por eso el día de hoy solo mencioné la parte de recuperación de glóbulos rojos, pero sí se hace en otra especialidad. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Noemí. Creo que has enriquecido demasiado el tema y creo que sí. Aquí hay otra pregunta que va en relación a esto. Perdón, Lupita. Nos pregunta Ana Laura de la Luz Castro. En relación a este tema, el utilizar este equipo, ¿se puede utilizar en cirugías con gasto purulento o con algún tipo de líquido infectado? Ok. Aquí tendríamos que hablar, o sea, el decir, cuando yo me formé decían, paciente infectado no se puede utilizar. ¿Por qué? Porque puedo generalizar un proceso infeccioso. El equipo, sin embargo, por ejemplo, ustedes saben, les mencionaba en una de las diapositivas que lo podemos utilizar en cirugía de trauma y ortopedia. Por ejemplo, llegó un paciente al quirófano, le vieron una herida por arma de fuego o por arma punzocortante, y aquí la casa fabricante te dice, bueno, tú como proveedor de la salud, tú decides en qué pacientes sí o qué pacientes no. Aquí, por ejemplo, el decir una herida por arma de fuego sabemos que está considerada como contaminada. Y a lo mejor hay quien dice, bueno, no lo voy a utilizar porque puedo generarle problema al paciente, pero también es cierto que si llega por una herida de arma de fuego, el paciente se va a morir por un choque hipovolémico. Y a lo mejor su oportunidad de vida podría ser el utilizar el recuperador celular y va a hacer la diferencia entre tener un paciente o no tenerlo. Si yo
yo hablo este escenario porque es diferente a si yo tengo un paciente en donde tiene un proceso infeccioso como tal en el abdomen, que tiene pus, y me va a generar un problema serio porque pues tiene pus, pero a lo mejor tengo manera de llevar la terapia, no utilizar el recuperador celular porque fuera de beneficiarlo no está tan comprometida su vida y puedo solucionar la pérdida de volumen de otra manera, ya es decisión mía como personal médico. O sea, aquí las casas fabricantes son muy específicas. La última decisión la vas a tomar tú. El recuperador celular sí te va a lavar, pero no te va a decir, ahí tienes un proceso infeccioso y te va a seleccionar las bacterias. Hasta este momento no existe un equipo como tal. Si yo tengo una pus franca, un proceso infeccioso localizado, yo tendré que decidir si es tan importante o la vida de mi paciente está comprometida para utilizar el recuperador celular. Yo en la experiencia les diría, si tengo un pus, proceso infeccioso, que a la pregunta es como tal, es mucha pus y me va a generar un problema, una septicemia, les diría, no lo utilice. Pero les mencionaba el escenario del paciente que llegó al hospital, que está de urgencias, a lo mejor tuvo un choque automovilístico y está comprometida su vida, yo les diría, vamos a utilizar el recuperador porque es su único chance. Pero esa es decisión como personal médico en donde tengo que tener un protocolo específico para ver qué es lo que voy a hacer en ese momento. No sé si respondí la pregunta. Esperemos que sí, creo que finalmente es entendible. Y también cabe resaltar que en el caso de los pacientes que se van a trasplantar, pasan por un proceso, un protocolo, una temática donde se le va preparando justamente para evitar esto, ¿no? Que haya una cavidad infectada, que haya un proceso infeccioso en ese momento que complique el procedimiento como tal. Ahora, es cierto, es posible que haya uno entre miles. ¿Por qué? Porque también recordemos que la inmunosupresión en los pacientes puede ocultar muchos cuadros y que puede provocar que ahí en ese momento no sepamos que el paciente puede tener alguna acumulación de líquido acítico infectado y que entonces pueda comprometer el proceso. Pero estamos hablando de que ya es un paciente que se protocolizó mucho tiempo atrás. Entonces, no tendría por qué haber un proceso infeccioso presente. Ahora, cabe mencionar, como decía Noemí, la licenciada Noemí, es importante saber establecer la diferencia de un proceso quirúrgico como tal, que es en este caso un trasplante de hígado, un trasplante cardíaco, o un proceso de trasplante o un acto quirúrgico como lo es una cirugía de cadera, una cirugía de rodilla, donde ortopedia pues también se supone que está protocolizando a sus pacientes, ¿no? Entonces sí es importante saber reconocer todos estos cambios que pueden generar un proceso infeccioso en el momento y que se pueda tomar una decisión como la que tú nos mencionas. Muy bien, hasta aquí. Es correcto, los protocolos para el paciente trasplantado exactamente. Así es. La parte fundamental es esa, erradicar todos los focos infecciosos. Así es. Pero igual es una pregunta bastante interesante porque pues bien tenemos esta audiencia amplia y pues probablemente alguna colega quirúrgica quisiera o quiso ahondar en el tema. Y también igual mismo, Noemí, nos están haciendo llegar otras preguntas, creo que tenemos tiempo de contestarlas todavía, y una de ellas es que si se pueden presentarse complicaciones leves o graves al utilizar un recuperador celular. Ok, lo más importante, yo les mencionaba que los equipos vienen mejorados a cuando yo inicié y te dan la seguridad de que puedas hacer el proceso. Aquí lo importante, y me regreso a una pregunta que hicieron, es que el personal tiene que estar capacitado, porque no todo es dulzura, no todo va a estar bien. Si tú no tienes un buen proceso de capacitación, puedes tener accidentes como todos pudieran tenerlos. Entonces, aquí lo interesante uno es que sepas qué es lo que estás haciendo, que sepas cómo hacerlo,
que conozcas a tu paciente. Y aquí me haría yo un hincapié, es importante revisar al paciente, porque si tengo no sé si la pregunta la vayan a hacer, en el tema de procesos tumorales, si yo tengo un tumor que tiene metástasis, pues fuera de beneficiar al paciente, que tiene un tumor maligno, fuera de ayudarle puedo causarle metástasis, que sin embargo, cuando yo estudié hace muchos años, decían, no puedes utilizar el recuperador celular, pero a lo mejor alguien me va a decir, Noemí, yo vi un estudio que en este momento en Estados Unidos lo pueden utilizar. Entonces, tengo que conocer de lo que se trata manejar el recuperador celular, complicaciones como tal, difícilmente, porque los equipos traen ya la tecnología muy avanzada, tiene más que ver con el uso del equipo propiamente, y uno manejarlo bien para no tener complicaciones después, pero fuera de eso no, más que lo del tema de los tumores. Ok. También nos preguntan igual de alguna manera sobre complicaciones más tardías o después de días de haber realizado el procedimiento, si existen. Noemí. No, bueno, yo de mi experiencia que tengo, no. Generalmente son los beneficios. Si yo tuviera alguna complicación, tiene que ver al momento, o que a lo mejor tuve algún problema, no sé, que tiraron, por ejemplo, algo tan simple como el aspirador y tengo que resolverlo, porque el aspirador tiene dos líneas. Una línea de grueso calibre y una delgadita por donde llega el anticoagulante. Si yo la tiro al piso y no tengo una de respaldo, me puede generar un problema. Entonces, como tal, no, más el usar correctamente el equipo. El equipo. Otra pregunta, pero creo que no sé si ya había sido algo parecido, la misma pregunta. Si en situaciones o procedimientos donde el sangrado es abundante, ¿cuánto tiempo tarda el recuperador celular en procesar la sangre? Miren, el equipo que yo les mencionaba, que es el Extra Livanova, tiene un programa de emergencia. Yo generalmente lo he utilizado, pero decirles, tarda tantos minutos, es complicado. Pero el catálogo nos marca que dura el proceso de emergencia menos de 3 minutos. A lo que voy con esto, en alguna sesión que tuve, alguien me cuestionó, Noemí, es mucho tiempo. Creo que es un tiempo adecuado para realizar el proceso de manera correcta. Si tú tardas más, no hay ningún problema, porque el equipo, tú puedes procesar y devolver al mismo tiempo al paciente lo que recuperes. Entonces, yo les diría que tengan equipos, que tengan programas de emergencia que me ayuden a resolver una situación en donde el sangrado sea muy importante. Así es. Así es. Creo que ya no tenemos, Zulem. No, parece que no. Al contrario, están llegando felicitaciones, Noemí. Muchas gracias. Excelente tema. Creo que para muchos de los colegas este tipo de información ha sido muy valiosa. Agradecemos muchísimo tu participación. Creo que son cosas que poco a poco tenemos que ir familiarizándonos, porque creo yo que muchos de los hospitales están abriendo ya las puertas a este tipo de manejo. Y entonces, en relación a la pregunta que hacía el colega de cómo necesitamos nosotros la capacitación para ello, es importante, puesto que a veces es cierto, tu equipo de trabajo, la gente que está preparada para todo ello, pues lo maneja con muchísima experiencia, pero no está de más que quienes estamos en el quirófano sepamos y que aprendamos el manejo, puesto que en ese momento pueden ocurrir muchas cosas y la participación de todos es súper importante, ¿no? Entonces, agradecemos mucho tu participación, Noemí. Sí. No, yo al contrario, agradecerles. Obviamente, si están interesados o interesadas más a fondo sobre el tema, soy una persona que es apasionada de la recuperación celular.
doy charlas específicamente para los cuidados que deben de tener las enfermeras quirúrgicas, me encargo de dar charlas para diferentes especialidades. Si alguno de ustedes está interesado, le dejo aquí mis datos, o creo que en mi última diapositiva no la pasé, pero ahorita voy a compartir mi correo y mi número telefónico. Para quien esté, que quiere integrarse a la locura que yo tengo por el uso del recuperador celular, sin ningún problema les puedo compartir experiencia. Hay hospitales que sabemos que tienen muchos años utilizando el recuperador celular, pero también es cierto que hay hospitales, el sangrado es algo que no puedes ocultar. Hoy no lo tienes, pero en 5 o 10 minutos puedes presentar un sangrado y el equipo puede ser muy útil. Entonces, yo invitarlos, si tienen la manera, por lo que los mensajes es, hay gente que está visitándonos de otras especialidades. Si desean, yo me encargo de dar charlas en México. Si desean tener comunicación conmigo, yo de verdad con mucho gusto puedo ayudarles a implementar el programa de autotransfusión en sus hospitales, de ayudarles a que esto se realice independientemente de la especialidad, porque el sangrado no es un tema nada más de trasplantes, es de diferentes especialidades. Y obviamente todos los que estamos en un quirófano, que tenemos pacientes, estamos expuestos a tener sangrados feos. Yo no coloqué imágenes aquí, pero ustedes saben que los sangrados, cuando se presentan, hacen que todo mundo tenga que correr. La idea con el tener este equipo es tratar de ayudar al paciente, pero también cuidarnos nosotros, uno, en el estrés y el tema legal. No lo tomé en cuenta, pero a veces decimos, bueno, es que el recuperador celular me va a implicar un costo. Yo dejaría esta reflexión. ¿Alguno de ustedes ha pensado cuánto va a gastar en temas legales en un abogado por un paciente que pude haber ayudado yo a resolver el sangrado en el momento del acto quirúrgico? Porque a veces dices, chin, si hubiera hecho, o sea, el hubiera no existe, y el conocer o el saber que hay estos equipos y que pueden hacer una diferencia, de verdad que es muy importante. Yo espero que la charla no haya sido aburrida. De verdad, agradezco a todos el tiempo. Yo sé que ya es tarde y hay que ir a cuidar hijos, hacer tarea o ver cosas pendientes. Si me permiten, voy a compartir la diapositiva en donde vienen los datos. Por favor, Noemí, porque precisamente eso era lo que te iba a solicitar, porque sí tenemos algunos solicitudes de tus datos y que sí podías compartir el tema. ¿Se puede ver mi presentación? Eso, sí. Ok. Ay. Y entonces sí, pues te agradeceríamos mucho que pusieras tus datos. Bueno, ya para terminar, feliz del Día del Amor y de la Amistad. Yo gracias. Como fanática de esto, como perfusionista, bueno, un corazón real, desearles que mañana tengan un día espectacular, que los consientan mucho, y ya paso a mis datos. Gracias. Aquí está mi correo electrónico, mi número de celular, el número es de México. Cualquier cosa estoy para servirles, lo que pueda ayudarles, pues estoy a sus órdenes. Y agradecer nuevamente a la sociedad y en especial a Zule. Nos conocimos en cuestiones de trabajo y la verdad es que ha sido muy satisfactorio trabajar con ella y pues que me brinden la oportunidad de mostrarles un poquito de lo que realizo. Muchísimas gracias. Gracias, Noemí. Y de verdad, créanme que sí es muy apasionada en su trabajo. Lo que hace, de verdad que lo hace muy bien. Y su equipo de trabajo no se diga. Así que muchísimas gracias, Noemí. Ojalá que puedas acompañarnos también en el Congreso de Transplantes. La doctora Mara nos dice que ojalá puedas acompañarnos. Sería bien interesante poder compartir con más colegas este tema. Muchas gracias a todos por estar aquí y acompañarnos en esta presentación, que yo creo que es un tema fundamental, y realmente esperamos que la enfermera Gutiérrez nos pueda acompañar en Acapulco.
en Acapulco, en Monterrey, y este año vamos a Monterrey. No pudieron proyectar, ¿verdad? La diapositiva del Congreso. Esta es nuestra imagen del próximo Congreso. Del próximo Congreso, en el que están todos, por supuesto, invitados. Así es. Donde, por supuesto, habrá un precongreso de enfermería, ¿verdad? Claro, doctora. Así va a ser. Así va a ser, doctora. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Zulem, Noemí, por la presentación. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros acompañándonos, esperando nuevamente contar con ustedes para la siguiente sesión, que será en breve. Muchísimas gracias, buenas noches y nos estamos viendo. Gracias. Nos vemos, gracias.